Bienvenidos una vez más, hermanos, a escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Pero hoy, 3 de mayo del 2020, antes vamos a orar para pedir que sea Dios el que nos use para presentar este mensaje y que sea para edificación de su iglesia y de quienes escuchen. Padre nuestro, una vez más, no queremos hacer nada sin antes pedir tu permiso, rogar que tú nos uses como un instrumento tuyo que dé el sonido que tú quieras impartir a través de mi boca, de mis labios, y así tú dirijas todo lo que voy a hablar, que sea para gloria tuya, para lo que tú quieres que se haga a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, el tema de hoy se titula Propósito de las aflicciones. Repito, propósito de las aflicciones. Empecemos con la introducción. Mencioné en el mensaje anterior de un hombre que verdaderamente comprendió la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando un día le dijeron, tus 7 hijos y tus 3 hijas acaban de morir, él, aceptando la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, dijo allá en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Muchos y muchas en su lugar hubieran dicho, Señor, ¿por qué te los llevaste? ¿Por qué? Algunos inclusive, al no hallar una respuesta que les satisfaga a su pregunta, se apartan de Dios, ya no quieren saber nada de Dios. Pero, ¿por qué Dios permite las aflicciones? ¿Con qué propósito las envía a nuestras vidas? En este mensaje trataremos de dar algunas respuestas bíblicas a esta pregunta. Antes, les recuerdo que en un mensaje anterior yo mencioné ya 2 motivos, 2 propósitos para las aflicciones, para las tribulaciones, que fueron castigo a los incrédulos y la otra, disciplina para los creyentes. A continuación, y dirigido más bien a los que son creyentes o se dicen creyentes, vamos a explicar otros propósitos. Punto. Número 1. Probar si la fe es verdadera. Propósito número 1. Probar si la fe es verdadera. A muchas personas se les ha predicado el Evangelio y han dicho, sí, creo. O han dicho, sí, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Pero, ¿realmente han sido salvas? Dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna. Y ellos dicen, yo creo, yo acepto a Cristo, entonces ¿son salvos? ¿Son salvas? ¿Su fe ha sido genuina? Estas personas piensan que sí, hasta que viene la prueba. Yo le llamo la prueba de la permanencia. En cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a unos hombres que dijeron haber creído en Él lo siguiente que leemos en Juan 8:31. Juan 8:31. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense cómo dice, otra vez, si vosotros permaneciereis, subrayo, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí encontramos una enseñanza en lo que dice el versículo, pero también en lo que no dice. A veces hay que fijar no solamente lo que dice un versículo, sino también lo que no dice. Jesús habla de que seréis verdaderamente mis discípulos. Si Él dice que hay discípulos verdaderos, por lo tanto, debe haber, ¿qué cosa?
discípulos falsos. Si habla de verdaderos, es que hay falsos, y si no, no tendría sentido. Y es algo que debemos tener bien en cuenta. En una congregación, en una iglesia, hay verdaderos y hay falsos discípulos. Y aquí él habla que los verdaderos son los que permanecen, dice, en mi palabra. Ahora, los que no permanecen, los que permanecen, pues son los verdaderos y como dice en muchos textos, tienen la vida eterna, son salvos. Y los que no permanecen, ¿qué pasa con ellos? Bueno, vamos a Juan capítulo 15, versículo 6. Ahí Jesús dice esta tremenda verdad. El que en mí no permanece, ¿se fijan? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Está hablando de el infierno. El que en mí no permanece, porque no es un verdadero discípulo. Y el apóstol Pablo también escribe algo semejante en Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues, de otra manera, tú también serás cortado. Así como dijo Jesús, se secará, los recogen y los echan al fuego, ¿verdad? Entonces, si permaneces en esa bondad, pero si no permaneces, serás cortado, dice Romanos 11, 22. De estos versículos que acabo de leer, podemos sacar esta enseñanza. La permanencia es una prueba de que la fe es genuina. Repito, la permanencia es una prueba de que la fe es genuina. Pero permanecer es fácil cuando todo está bien. Cuando estás muy bien, cuando tienes salud tú, tu familia, tus seres queridos, cuando te va económicamente bien, cuando estás prosperando, cuando las cosas te están saliendo bien como tú quieres, bueno, es fácil. Pero ¿qué tal cuando se presentan las pruebas, las dificultades, las aflicciones? Ahí es donde se prueba si se permanece o no se permanece en él. Jesús contó una parábola que se conoce como la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8. Mateo 13, 3 al 8. Dice, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Más adelante en este mismo pasaje Jesús explica la parábola del sembrador, qué significa. Y yo quiero que en particular pongamos atención a la explicación que da Jesús sobre el significado de la parábola en cuanto a la semilla que cayó en pedregales. Y vamos a leer un poquito antes, Mateo 13, 19 al 21. Del 19 al 21 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora sí, pongan atención a lo que sigue. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe gozoso, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Fíjense, es de corta duración. Pues, lo que sigue es importante. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. ¿Se fijaron? La recibió muy bien, estaba muy bien, muy contento, muy gozoso, pero cuando viene la aflicción, cuando vienen las pruebas, la tribulación, dice, tropieza, tropieza. Esto es algo que no han entendido algunos hermanos en Cristo. No permanecer en la fe, no permanecer en la fe, o sea, el haber dicho yo creo en Jesucristo y por un tiempo caminar en el camino del Señor, asistir a una iglesia, congregarse, etcétera, pero después no permanecer es una prueba no de que perdió la salvación, sino es una prueba de que no era un verdadero discípulo, como dice Jesús. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que no permanece prueba que no era verdaderamente un discípulo. Y si no era, no perdió la salvación, es que nunca la tuvo. La fe genuina, la fe que es genuina, la que proviene de Dios, que es una dádiva de Dios por medio del Espíritu Santo, esa fe permanece por todo el tiempo que Dios nos da de vida y se manifiesta por medio de nuestras obras. Como por ejemplo en el matrimonio. Vamos a ponerlo para que se entienda un poquito más el ejemplo del matrimonio. Cuando en un matrimonio hay verdadero amor entre los esposos, entre los dos, el esposo y la esposa, entonces van a permanecer unidos hasta que la muerte los separa. Porque el amor verdadero, dice la Escritura, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Y también se manifiesta por las obras. Ahí mismo el pasaje de 1 Corintios 13 dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se malece, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Segundo propósito para las aflicciones es fortalecer la fe. Fortalecer la fe. ¿Cómo se fortalecen los músculos del cuerpo? Se fortalecen por medio de someterlos a un ejercicio, ¿no es cierto? Y mientras más enérgico sea el ejercicio al que lo estemos sometiendo continuamente, más fuertes se ponen los músculos, más fortalecidos. ¿Cómo puede desarrollar inmunidad contra cierto virus el cuerpo humano? Pues exponiéndolo a ese virus, dejar que desarrolle el cuerpo los síntomas que provoca ese virus, o sea, que se enferme, que tenga todas las molestias, y luego de un tiempo el organismo fabrica anticuerpos contra ese virus y se vuelve inmune a un futuro ataque del mismo virus. Es decir, después del ataque, después de haber padecido, el cuerpo queda más fuerte que antes, más fortalecido. Así como el músculo después de someterlo a ejercicio intenso, después se vuelve más fuerte. Lo mismo sucede con la fe. El ejercicio para la fe, ¿sabe qué son? Son las pruebas o aflicciones. El ejercicio para la fe, para que la fe se fortalezca, son las pruebas o las aflicciones. Y por eso Dios las manda. Miren, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Interesante. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que finalmente, para ser más perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, la fe tiene que ser sometida a diversas pruebas. Ahora miren, la Biblia contiene afirmaciones a veces desconcertantes.
cuando no se entiende bien. Por ejemplo, voy a decir algunas frases que están en la Biblia. Una de ellas: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Otra: bienaventurados los pobres en espíritu. Otra: bienaventurados los que lloran. Otra: el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida la salvará. Y una más: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Están raras estas frases, ¿verdad? La gente común se puede preguntar: ¿cómo va a ser ganancia al morirse? ¿Cómo van a ser bienaventurados o felices los pobres o los que lloran? ¿Cómo perder la vida es salvarla? ¿Cómo van a ser felices los muertos? Bueno, de la misma manera Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno se pregunta: ¿cómo va a ser causa de gozo el estar pasando por una prueba o aflicción? ¿Cómo va a ser causa de gozo? Pues sí, lo debe ser. ¿Por qué? Porque sirve para mejorar nuestro carácter y nuestra conducta. El texto dice que la prueba produce algo muy bueno y necesario, que es paciencia. Hermanos, ¿cuánta falta hace la paciencia en el carácter de muchas personas? Por ejemplo, al conducir un automóvil, por impacientes, algunos han perdido la vida. Hay gente, por ejemplo, imaginen que van conduciendo un automóvil detrás de un tráiler en la montaña, en una carretera donde nada más caben dos coches, uno de ida y otro de regreso. Y el automóvil que va atrás del tráiler, que va lento, se desespera y dice: yo lo voy a rebasar. Lo rebasa y en eso del otro lado viene otro automóvil y ¡chas!, chocan de frente y se mata. ¿Por qué? Por impaciente. Por impacientes. Por impacientes, algunos han perdido un buen empleo. Es que estaba esperando que lo pusieran en el siguiente puesto, en el siguiente escalafón, pero no lo ponen a otra persona y se impacienta, se enoja y ya sea que lo corren o renuncia y perdió un buen empleo, porque no supo esperar su tiempo para ser promovido. Por impacientes también, algunos han hecho cosas de las cuales luego se arrepienten. Un ejemplo de esto es el caso de Abraham y Sara, su esposa, en la Biblia. Génesis capítulo 16:2. Vamos a Génesis 16:2, pero antes recordemos que Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Que iban a tener un hijo y que de ese hijo él iba a formar una nación grande, poderosa, etc. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, ellos se envejecieron y no tenían hijo. Y entonces vino la impaciencia, en especial en la esposa, que en ese tiempo en la Biblia se le llama Sarai. Dice Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, imagínense, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Dios les había dicho que iban a tener hijos ellos, pero no tuvieron paciencia para esperar el tiempo en que el Señor cumpliría su palabra. ¿Qué pasó? Que después Sara se arrepintió por haber sido impaciente. Génesis 16, versículos 4 y 5. 16, versículos 4 y 5 dice: y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Ahí estaba arrepentida Sarai de no haber esperado el tiempo. Finalmente ellos tuvieron su hijo, que fue Isaac, y todavía sucedió algo más. Ismael, que era el primer hijo de la sierva, pues era mayor, bastante mayorcito que Isaac, y se aprovechaba de su medio hermano. Diríamos hoy día, le hacía bullying a Isaac, ¿verdad? Y ese fue otro problema que se causó por haber tenido impaciencia. Pues la prueba de la fe produce paciencia. Un tercer, un tercer propósito por el cual Dios nos puede hacer pasar por aflicción es para hacernos humildes. Humildes. Una de las cosas que abomina a Dios, ¿saben cuál es? La soberbia. La soberbia. Y a veces Dios nos hace pasar por alguna aflicción, por alguna tribulación, para quitarnos los soberbios, para humillarnos, para hacernos humildes. Hace algunos años un compañero de trabajo me preguntó, así de repente me agarró, dice, ¿estarías dispuesto a dar tu vida en defensa de México, de tu patria? Yo me quedé pensando qué le iba a contestar y cuando ya le iba a contestar me dijo, no, ya no me contestes. Si lo pensaste, es que no. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Qué estarías dispuesto a soportar, a sufrir por causa de Él? ¿Qué? ¿Sabes? No lo sabrás en verdad hasta que te venga una prueba. El apóstol Pedro, él se sentía muy seguro de sí mismo, tenía muy elevada su autoestima. Él se sentía bien seguro de sí mismo y de su fidelidad al Señor. Y en una ocasión en que Jesús dijo a sus 12 apóstoles, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Entonces vamos a Mateo 26:33. Mateo 26:33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ándale, Pedrito. Me recuerda al fariseo que estaba orando en el templo, que fue al templo a orar, y dijo, te doy gracias porque yo no soy como todos los demás hombres. ¿Se acuerdan? Así Pedro dice, aunque todos estos se escandalicen, yo no soy como todos los demás, está diciendo Pedro. ¿Qué está mostrando aquí? Soberbia. Bueno, en Juan 13:37 menciona otro detalle más que dijo Pedro. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. O sea, estoy dispuesto a morir por ti. Pero a la hora que le vino la prueba, ¿qué sucedió? Arrestan a Jesús, se lo llevan a ser juzgado. Mientras tanto lo maltrataron, lo torturaron. Y Pedro ahí de lejecitos viendo todo eso. Y cuando lo condenan, lo estaban por condenar a muerte y para ser crucificado. Y entonces alguien se acerca a Pedro. Mateo 27, versículos 73 y 74. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fue una prueba para que Pedro entendiera lo que Pablo después escribió,
que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esta prueba le sirvió a Pedro para humillarlo, para que se le quitara el orgulloso. El salmista escribió en el 119, versículo 67 y versículo 71 lo siguiente: antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba. En el caso de Pedro podemos decir, antes que fuera yo humillado, un soberbio era. Mas ahora guardo tu palabra. Y el 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. A veces las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones vienen de parte de Dios para humillarnos, para que se nos quite lo soberbios. Un cuarto propósito y último es para revelarnos qué lugar damos a Dios. Para revelarnos qué lugar damos a Dios. Dice la Biblia en un texto muy conocido así, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos conocemos este versículo y lo sabemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no es cierto? Pero, ¿lo hacemos? ¿Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida? Te pregunto, si tuvieras que escoger entre tu trabajo y Dios, ¿qué escogerías? Vamos a suponer que tú eres un juez civil, ¿no? Del registro civil. Y tú eres cristiano, estás en un juzgado donde casas a las personas legalmente, y llega un par de hombres, te dicen, queremos que nos case. ¿Qué haces? Tú sabes que eso es abominación a Dios, pero si no lo haces, muy probablemente vas a perder tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué escoges? ¿Primeramente a Dios o primeramente tu trabajo? Suponte que eres un maestro o maestra de escuela pública y tienes que dar un tema que viene en el libro de texto que habla acerca de que una familia no solamente puede ser formada por el papá, la mamá, los hijos, sino también por dos papás o por dos mamás, que es lo más natural, que no tiene nada de malo, que así dice el libro. ¿Qué enseñas? ¿Enseñas eso? ¿O enseñas conforme a la palabra de Dios? ¿Pones en riesgo tu trabajo? ¿Primero tu trabajo o primero Dios? Si tuvieras que escoger entre tus estudios y Dios, ¿qué escogerías? Por ejemplo, tienes un examen muy difícil el lunes por la mañana, pero antes del lunes por la mañana está el domingo, y el domingo es el día en que acostumbras, como todo creyente, congregarte para ir a alabar a Dios con el resto de la iglesia. ¿Qué haces? ¿Vas a alabar a Dios? ¿No le hace que no saques buena calificación porque no estudiaste lo suficiente? ¿O faltas al culto y te quedas en tu casa estudiando? ¿A quién pones en primer lugar? Una pregunta más difícil. Si tuvieras que escoger entre un hijo y Dios, ¿qué escogerías?
¿Qué escogerías? Hace ya varios años, un hijo pues tuvo una conducta rebelde, pecaminosa, y se fue de su casa, se desapareció. Su papá, todo triste, atribulado, pues no fue a la iglesia, porque estaba triste. Yo lo fui a visitar y me platicó la situación. Yo le dije, hermano, usted tiene que escoger entre su hijo y Dios. Si por la tristeza que siente por su hijo va a dejar de congregarse para alabar a Dios, o dejar a su hijo en las manos de Dios, usted ya le enseñó el camino correcto, si él no lo quiere seguir, ni modo, y usted sigue al Señor. ¿Tú qué escogerías? Al patriarca Abraham le tocó tomar esa decisión difícil. Ya sabemos la historia, Génesis 22:2. Dios le dijo, dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ah, qué difícil, ¿verdad? Toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Qué hubieras decidido tú? Pues Abraham decidió lo que dice el versículo 3 y luego el 9 y 10. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba dispuesto a satisfacer a Dios, poner a Dios en primer lugar sobre la vida de su hijo, un hijo que habían pasado muchos años para que lo pudiera tener con su esposa Sara. Ya sabemos lo que sigue. Dios le dijo a Abraham en el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo le leí este pasaje a este hermano que les platico y, hermano, usted tiene que sacrificar a su hijo. Y poner a Dios en primer lugar. No deje a Dios por causa de su hijo. Y yo no creo que haya otra prueba más difícil que esta que le tocó a Abraham pasar. Y él salió aprobado. Vamos a la conclusión. ¿Por qué me pasó esto a mí? Es la pregunta que se hacen muchos al pasar por una aflicción. Si yo estaba sirviendo a Dios, si le he sido un siervo fiel. Pero, ¿quién te ha dicho que los fieles creyentes no sufrirán ningún mal? ¿Quién te ha dicho eso? No es así. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:33, la última parte, en el mundo tendréis aflicción. No les dijo, en el mundo tendréis satisfacción. No, les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Te preguntarás, ¿confiad? ¿Qué quiere decir? ¿En qué debemos confiar? No entiendo. Confía en esta promesa de Dios que encuentras en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Cuando Dios te manda aflicción, quizá está probando si tu fe es verdadera para que tú te des cuenta si permaneces o te echas para atrás. Y entonces sabrás si tu fe es verdadera o es falsa. Quizá lo que quiere es fortalecer tu fe, que esté más fuerte. Y por eso necesita ser ejercitada por medio de pruebas, de aflicciones. O quizá otra razón puede ser para hacerte más humilde. Y por último, para que te des cuenta qué lugar le estás dando a Dios. Si le estás dando el lugar que merece, que es digno de tener, que es el primer lugar. Vamos a orar. Padre nuestro, aunque suene extraño, como esos versículos que yo decía hace rato, gracias, muchas gracias por las aflicciones que nos mandas a nuestra vida. Gracias por las tribulaciones. Gracias por los momentos difíciles que nos haces pasar, como el que ahora estamos pasando en todo el mundo y aquí en nuestro país y en nuestra ciudad. Gracias, Señor, porque a través de estas tribulaciones, de estas pruebas, tú tienes un propósito que es, confiamos, para nuestro bien. Porque todas las cosas, dice tu palabra, nos ayudan a bien a los que aman a Dios, conforme a tu propósito. Por eso te damos gracias, Señor. Quizá no entendamos ahorita, quizá tengamos la mente confundida, no sabemos por qué, para qué está sucediendo, pero te damos gracias, confiamos en ti y te rogamos que nos ayudes para que de todo esto salgamos con una fe fortalecida, salgamos más fuertes, más convencidos en nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.